Entonces vamos a continuar con lo que estamos viendo acerca de la economía de Dios. Y la economía de Dios, para poder entender un poco mejor, es que es como en una casa. En tu casa tienes tu papá, tienes tu mamá. En la antigüedad, en las casas, todas las personas vivían en una sola casa. Toda la familia, ¿no? Los tíos, los primos, todos vivían en una sola casa y era difícil administrar el dinero, administrar la comida. Y para eso se tenía un mayordomo, una persona que administraba el dinero, que podía administrar las cosas necesarias para la casa. Y todos en la casa quedaban contentos y felices. Pero hoy día en nuestras casas tal vez no todos tengamos un mayordomo, ¿no? Porque solo vivimos unos cuantos. Entonces, pero igualmente siempre necesitamos una planificación del dinero, de todo el dinero que entra. ¿Cómo lo vamos a gastar? ¿Qué cosas necesitamos para comer? Y los alimentos. Necesitamos abastecernos de todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Tomates, carne, todo para poder alimentarnos. La economía de Dios es igual. Es la administración. ¿Cómo quiere Dios administrar las cosas? Aquí en la tierra y por sobre todo en la iglesia. Porque la iglesia, como hemos visto antes, la economía de Dios es que Él quiere expresarse. ¿Quién expresa a Dios en este tiempo? Sino solamente la iglesia. Que solamente en la iglesia es donde tú recibes esa palabra del Nuevo Testamento, esa palabra de la enseñanza de los apóstoles. Entonces la iglesia es la expresión de Dios. Entonces en esta iglesia siempre hay un líder, siempre hay la persona que está enfrente. Esa persona llegaría a ser el dispensador o sería el mayordomo. Por eso que los hermanos que van en la delantera, los hermanos que nos guían, son aquellos que ven qué es necesario. Ellos nos administran, ellos nos sirven, ellos nos llevan la palabra que necesitamos, ¿no? Que la iglesia necesita. Es por eso que es muy importante en la economía de Dios que haya personas que Dios pueda usar para dispensar esta economía. Por otro lado, también nosotros podemos ser estos mayordomos, tal vez no en la iglesia, pero para con nuestra familia. Yo puedo ser un mayordomo para con mi papá, puedo ser un mayordomo para con mis compañeros, puedo ser un mayordomo para con mis vecinos. ¿Cómo? Administrando la palabra necesaria. No sé, alguien ver la necesidad de la persona. Y en todo caso, no sería dándole dinero o dándole de comer, eso no está nada mal. Pero la economía de Dios es la fe objetiva en su fe subjetiva. Que esa palabra que nosotros hemos recibido de Dios, poder compartir a las demás personas. Administrar, alimentarlas con la palabra de Dios. La fe es cuando nosotros les hablamos la palabra de Dios a nuestros amigos, esa palabra entra dentro de ellos y está siendo dispensada. Entonces es necesario que podamos realmente alimentarnos, recibir la palabra de Dios, estar, alimentarnos del Señor, ¿no? De su palabra, para después nosotros poder dispensar esa palabra para dentro de otras personas, para que así sea edificada su iglesia. Entonces, ¿qué significa la edificación de la iglesia? Significa que cada persona que venga va a ser como una piedra más, ¿no? Son piedra sobre piedra sobre piedra. Una persona viene y está dentro de la iglesia y crece dentro de la iglesia y es parte de esa edificación, es parte de un edificio, ¿no? Entra para dentro de la economía de Dios, que es dispensada en la iglesia. Por otro lado, todas estas personas que son mayordomos en la iglesia son como padres, porque el padre en una casa necesita saber qué necesitan los hijos. Pero por otro lado, hay nuestro Padre, ¿no? El Padre, nuestro Padre Dios, el cual sabe todas las necesidades de cada uno de sus hijos. Es por eso que cuando el hermano que está en la delantera va delante de la presencia de Dios y el Señor le muestra la necesidad para su cuerpo, para que ese cuerpo, que es la iglesia, sea edificada y suministrada
alimentada. Esa es la economía de Dios. Igual en los países diferentes siempre se cobran impuestos y hay un dinero. ¿No? Este dinero que entra en el gobierno tiene que ser administrado de manera adecuada, ¿no? Para cada lugar, ¿no? Si es el presidente de un país, tiene que ver por cada región, por cada parte, ¿no? No puede quedarse uno con más y otro con menos. Igual es como un padre. No puede servirle más comida a uno y a uno no servirle nada. Es necesario dispensar, es necesario distribuir esa riqueza. Entonces, otra manera de entender lo que es la economía de Dios es la distribución de las riquezas. En este caso, las riquezas de Dios. Todo lo que Dios tiene. Dios es rico. ¿Qué dice Romanos 10? Que Él es rico para con todos los que le invocan. Entonces, ¿cómo invocarán si no hay quien les lleve esa palabra de invocar? Entonces es necesario que les llevemos esas riquezas a las personas. Y cuando esta persona reciba esa palabra, un ejemplo acerca de invocar, esa persona, su espíritu va a despertar. No, la fe objetiva va a entrar para dentro de su fe subjetiva, para dentro de su espíritu. Y un día va a poder expresar a Dios dentro de la iglesia. Entonces también es necesario que los líderes dispensen estas riquezas de Dios, porque ellos son los que conocen, ellos son los que están delante de Dios, para que no haya hermanos que sean pequeños espiritualmente y hermanos que sean muy maduros espiritualmente. Tiene que ser distribuido de manera equitativa todo el alimento, toda la revelación, toda la palabra, ¿no? Que viene de Dios. Y es una responsabilidad muy grande para poder dispensar todas las riquezas de Cristo, ¿no? Del Cristo insondable, el Cristo todo inclusivo, es decir, todo lo que Dios es. ¿Cómo se va a dispensar todo lo que Dios es? En Cristo, ¿no? Por medio de su Espíritu. Por otro lado, también las personas que dispensan todo este alimento, toda esta riqueza, llegarían a ser mayordomos, es decir, como un garzón en un restaurante lleno, repleto de personas, donde la persona necesita llevar toda esa riqueza, necesita llevar todo ese alimento. Entonces es un papel muy importante. Y Dios necesita de estos mayordomos, necesita de estos garzones que den el alimento a tiempo a las personas.